Hay una mentira que te enseñaron desde niño y que todavía estás pagando. Te dijeron que el que juega limpio gana al final, que la honestidad siempre se recompensa, que si trabajas duro, eres bueno con la gente y sigues las reglas, la vida te va a devolver lo que mereces. Y bien, ¿te lo devolvió? Porque hay millones de personas que hicieron exactamente eso. Jugaron limpio, fueron buenos, siguieron las reglas, y llevan décadas esperando que la vida les devuelva lo que pusieron. Siguen esperando. Esta historia ocurrió en los campos de caña de Veracruz en 1961, y cuando termines de escucharla, vas a entender que jugar sucio no significa lo que crees que significa. Significa algo mucho más poderoso y mucho más difícil. Quédate hasta el final, porque la revelación que viene al cierre de esta historia es la que más gente necesita escuchar y menos gente está dispuesta a aceptar. El Valle Cañero del sur de Veracruz en agosto huele a melaza y a tierra mojada. Es un olor denso, casi físico, que se pega a la ropa y no se va con un solo lavado. Los cortadores de caña que trabajaban allí en los años 60 lo conocían bien. Era el olor de sus manos, de sus machetes, de sus noches. Entre ellos había un hombre llamado Abundio Reyes, 51 años, corpulento, con la barriga que da el trabajo físico combinado con la edad, manos del tamaño de palas pequeñas, voz grave que cuando se levantaba se escuchaba 3 filas más allá. Llevaba 22 años cortando caña en la misma hacienda. Conocía cada surco, cada variedad de planta, cada truco del suelo para retener o perder humedad según la temporada. Era el mejor cortador del campo. Todo el mundo lo sabía. El capataz lo sabía. El administrador lo sabía. Hasta el dueño de la hacienda, un hombre de ciudad que aparecía 2 veces al año con sombrero nuevo y zapatos que nunca habían tocado tierra, lo sabía. Y sin embargo, Abundio Reyes ganaba lo mismo que llevaba ganando 10 años. No más, no menos, lo mismo, porque Abundio Reyes jugaba limpio. Llegaba primero, se iba último, no pedía favores, no negociaba, no exigía. Hacía su trabajo con la silenciosa convicción de que el trabajo bien hecho habla solo y que tarde o temprano alguien con autoridad lo vería y haría lo correcto. 21 años esperando que alguien hiciera lo correcto. Nadie lo hizo. Y aquí empieza la historia de verdad. A 2 filas de Abundio trabajaba un hombre que todos llamaban el zurdo. Se llamaba Macedonio Cienfuegos. 43 años, delgado con esa delgadez fibrosa de quien nunca tuvo grasa de sobra, ojos rápidos que siempre parecían estar calculando algo que el resto de la gente aún no había visto. No era el mejor cortador del campo. Era bueno, sí, pero no el mejor. Le faltaba la potencia de Abundio, le faltaba la resistencia de algunos de los jóvenes. Lo que no le faltaba era otra cosa. Le sobraba algo que Abundio no tenía y que ningún año de trabajo duro puede darte si no lo aprendes de otra manera. El zurdo sabía cómo funcionaba el mundo, no el mundo de los libros, no el mundo de los sermones del domingo, el mundo real, el que se mueve debajo de las reglas que todo el mundo dice respetar, pero que nadie respeta cuando no hay testigos. El zurdo conocía el nombre de la secretaria del administrador y le traía tamales los martes. Conocía al chofer del dueño y le guardaba siempre el lugar más fresco bajo el mezquite cuando venía a supervisar. Sabía cuándo hablar y cuándo callarse. Sabía a quién felicitar y por qué. Sabía cuándo un hombre con poder necesita sentirse escuchado y cuándo necesita que lo dejen solo.
No era adulación barata. Era algo más sofisticado que eso. Era inteligencia social aplicada con precisión quirúrgica. Y esa inteligencia, en 3 años, lo había llevado de cortador de base a encargado del turno de tarde, con mejor sueldo, con menos trabajo físico, con acceso a las conversaciones donde se decidían las cosas. Abundio lo miraba con una mezcla de respeto y una irritación que no se atrevía a nombrar del todo. Una tarde de agosto, mientras descansaban bajo la sombra de un flamboyán que crecía en el lindero del campo, Abundio y el zurdo se quedaron solos. Los otros jornaleros habían ido al camión del almuerzo. Ellos se habían quedado porque ninguno de los dos tenía prisa. Abundio cortó el silencio primero. «Oye, zurdo». «Ajá. Tú y yo empezamos el mismo año en este campo». El zurdo lo miró de reojo. Sabía a dónde iba eso. «Más o menos», dijo. «Tú ganas el doble que yo». «Más o menos», repitió el zurdo con la misma calma. Abundio lo miró directo. «¿Cómo?». El zurdo tardó un momento, no porque no supiera la respuesta, sino porque estaba decidiendo cuánta parte de la respuesta valía la pena dar. «Tú eres mejor cortador que yo, Abundio. Eso lo sabe todo el mundo». «Entonces, ¿por qué?». «Porque el campo no le paga al mejor cortador», dijo el zurdo. «Le paga al que sabe moverse». Abundio frunció el ceño. «¿Moverse cómo?». El zurdo miró hacia el campo. Las filas de caña se extendían hasta donde alcanzaba la vista. «Eso», dijo el zurdo, «te lo voy a mostrar, pero tienes que estar dispuesto a ver algo que no te va a gustar al principio». Abundio asintió, y en ese momento, sin saberlo, comenzó la educación más importante de su vida. Lo que el zurdo le enseñó a Abundio en los meses siguientes no estaba en ningún libro y no lo enseñaba ninguna escuela. Era la diferencia entre el mérito y el posicionamiento. El mérito es lo que eres capaz de hacer. El posicionamiento es dónde y cómo te pones para que lo que eres capaz de hacer sea visto por quien tiene el poder de recompensarlo. El mérito sin posicionamiento es un árbol que cae en el bosque sin que nadie lo escuche. Hace ruido, hace un ruido enorme, pero si nadie lo escucha, ese ruido no mueve nada. Y aquí está la mentira que te enseñaron de niño, expresada con la mayor claridad posible. Te dijeron que el trabajo habla solo, que si eres suficientemente bueno, el mundo te va a encontrar, que la excelencia silenciosa se recompensa sola. Esa es la regla del mundo ideal, no del mundo real. En el mundo real, el trabajo habla solo cuando alguien con poder está escuchando en la dirección correcta. Y si nadie está mirando hacia dónde trabajas, puedes ser el mejor del campo y seguir ganando lo mismo 10 años después. Esto no es cinismo, es mecánica. Los estoicos lo entendían con una claridad que resultaba incómoda. Marco Aurelio era el hombre más poderoso del mundo conocido y escribía en sus notas privadas algo que ningún maestro de autoayuda te va a decir así. No basta con ser virtuoso. Hay que actuar en el mundo, no solo dentro de uno mismo. La virtud que no se expresa en acción concreta, en el mundo real, con consecuencias reales, es virtud desperdiciada. Jugar limpio no significa jugar pasivo. Significa jugar con las reglas correctas. Y las reglas correctas no son las que te enseñaron de niño. Son las que descubres cuando finalmente decides mirar cómo funciona el mundo de verdad. Eso es lo que el zurdo le estaba enseñando a Abundio. No a mentir.
no a traicionar, no a pisotear a nadie, a dejar de ser invisible. La primera lección fue sobre el nombre. ¿El administrador sabe cómo te llamas?, preguntó el zurdo una mañana. Abundio frunció el ceño. Claro, llevo 22 años aquí. ¿Y cómo te llama cuando te habla? Abundio pensó un momento. Oye tú, dijo despacio. O el gordo de la fila 3. El zurdo asintió sin sorpresa. Para que alguien te valore, primero tiene que verte. Para verte, tiene que saber quién eres, no qué haces, quién eres. Al día siguiente, cuando el administrador pasó revista por las filas, Abundio hizo algo que nunca había hecho en 22 años. Se presentó. Buenos días, don Fausto. Soy Abundio Reyes. Llevo 22 años en la fila norte. Si alguna vez necesita saber algo del rendimiento de ese sector, yo soy su hombre. El administrador lo miró un segundo con la expresión de quien no esperaba esa frase en ese contexto. Bueno, dijo, y siguió caminando. Abundio no esperó más que eso. No esperaba más que eso. Pero algo había cambiado. Había dejado de ser el gordo de la fila 3. Había empezado a ser Abundio Reyes. La segunda lección fue sobre la información. El zurdo le explicó que en cualquier organización, grande o pequeña, hay dos tipos de personas: las que consumen información y las que la producen. Las que consumen información son invisibles. Reciben órdenes, las ejecutan, vuelven a esperar. Nunca saben más de lo que necesitan saber para hacer lo que les dicen que hagan. Las que producen información son indispensables. Saben cosas que otros no saben. Ven problemas antes de que se vuelvan crisis. Tienen datos que el de arriba necesita para tomar decisiones. ¿Tú qué sabes del campo que don Fausto no sabe?, preguntó el zurdo. Abundio lo pensó. Resultó que sabía mucho. Sabía qué filas estaban rindiendo por debajo de lo normal y por qué. Sabía cuál cuadrilla llegaba tarde sistemáticamente y cómo eso afectaba el ritmo de toda la tarde. Sabía que el sistema de riego del sector oeste tenía una filtración que en 2 semanas iba a costar 3 veces más si no se arreglaba ahora. Cosas que veía todos los días, que nunca había reportado porque nadie se las había pedido. Si tienes información que vale dinero, dijo el zurdo, y te la quedas callada, le estás regalando el problema al campo y no te llega nada a ti. Si la subes, te vuelves el hombre que ve lo que otros no ven, y ese hombre tiene un precio diferente. Abundio fue con don Fausto esa semana. Le reportó la filtración del sector oeste. Le mostró los números que había calculado en su cuaderno. Don Fausto mandó arreglarla ese mismo viernes. El lunes siguiente, por primera vez en 22 años, don Fausto lo buscó a él. Reyes, ¿qué más ves que yo no veo? Para aquí un momento, porque sé que hay alguien escuchando esto que lleva años siendo el mejor en lo que hace y sigues ganando lo mismo. Sigues en el mismo lugar. Sigues esperando que alguien note lo que notas tú. Antes de que continuemos, necesito pedirte algo. Si este canal te está dando lo que no te están dando en otros lados, ese botón de suscripción está justo ahí. Y si ya estás suscrito, gracias. De verdad. Estas historias no se hacen solas. Dime en los comentarios, ¿en qué parte de tu vida sientes que estás dando lo mejor y no estás recibiendo lo que mereces? Escríbelo, porque lo que viene ahora puede cambiar esa situación más rápido de lo que crees. Seguimos, porque la tercera lección es la más difícil y la más poderosa.
La tercera lección fue sobre el miedo ajeno. El zurdo se la explicó una noche mientras comían juntos afuera del campamento, con el sonido de los grillos y el olor a caña recién cortada flotando en el aire tibio. El error más grande que comete la gente buena, dijo el zurdo, es creer que los de arriba están buscando al más capaz. ¿Y qué están buscando?, preguntó Abundio. Al más seguro. Abundio lo miró sin entender del todo. El que tiene poder tiene miedo, explicó el zurdo. No lo va a decir, pero lo tiene. Miedo de equivocarse, miedo de que lo hagan quedar mal, miedo de apostar por alguien y perder. ¿Y entonces? Entonces, la pregunta no es cómo demuestras que eres el mejor. La pregunta es cómo demuestras que eres el más seguro. El que no va a fallar. El que si las cosas salen mal, va a hacer lo correcto de todas maneras. Abundio lo digirió despacio. ¿Y cómo se demuestra eso? Siendo consistente cuando nadie obliga, resolviendo los problemas antes de que lleguen arriba, siendo el primero en asumir responsabilidad cuando algo sale mal, y el último en reclamar crédito cuando algo sale bien. Abundio frunció el ceño. Eso suena a seguir jugando limpio. El zurdo negó con la cabeza. No, jugar limpio es hacer lo correcto y esperar que te lo reconozcan. Esto es diferente. Esto es hacer lo correcto y asegurarte de que quien tiene el poder para recompensarte lo vea en el momento correcto, sin esperar, sin pasividad, con intención. Esa diferencia, esa distinción aparentemente pequeña entre esperar y posicionarse, era la brecha entre 22 años de estancamiento y lo que venía después. La cuarta lección fue la más incómoda. Fue sobre las alianzas. Hay gente en este campo, dijo el zurdo un día, que te tiene envidia. Abundio resopló. No me importa. Error, dijo el zurdo sin rodeos. La envidia ignorada se convierte en sabotaje invisible. El que te tiene envidia no te va a atacar de frente. Te va a hacer quedar mal en conversaciones donde no estás. Va a mencionar tus errores justo cuando importa. Va a hacer que otros duden de ti sin que puedas señalar exactamente a quién. ¿Y qué se hace con eso? Dos cosas. Primera, identificar quién es, no para atacarlo, para no darle munición. Segunda, convertirlo en aliado si es posible, o en irrelevante si no lo es. ¿Cómo conviertes en aliado a alguien que te tiene envidia? El zurdo sonrió con esa sonrisa de quien ha tenido que aprender cosas difíciles por las malas, haciéndolo sentir importante, no halagándolo, que eso lo empeora, pidiéndole su opinión en algo donde realmente vale la pena tenerla. La envidia viene de sentirse menos. Si le das una razón legítima para sentirse más, la envidia se transforma. Abundio lo miró un momento. Eso sí es jugar sucio, dijo. El zurdo lo miró fijo. No, jugar sucio sería mentirle, traicionarlo, usarlo y tirarlo. Esto es entender cómo funciona la gente y usar ese entendimiento para que todos ganen algo. Eso no es sucio, es inteligente. Y la mayoría de la gente que juega limpio no lo hace porque sea más honesta. Lo hace porque es más cómodo no tener que aprender estas cosas. Abundio no respondió, pero esa noche escribió 3 nombres en un papel, 3 hombres del campo que sabía que hablaban de él cuando no estaba. Y al lado de cada nombre escribió una pregunta. ¿Qué necesita este hombre que yo puedo darle sin perder nada? Era la primera vez en 22 años que hacía ese tipo de cálculo. Agosto se convirtió en septiembre.
septiembre en octubre. Abundio había cambiado de una manera que no era visible de golpe, pero que era visible si uno lo comparaba con el hombre de agosto. No había cambiado su trabajo. Seguía siendo el mejor cortador del campo, pero había cambiado algo más importante que el trabajo. Había cambiado la manera en que ocupaba el espacio. Hablaba con don Fausto 2 veces por semana con información concreta y útil. Había resuelto el problema de la cuadrilla que llegaba tarde, proponiéndole al capataz una solución que nadie había considerado. Había pedido la opinión del hombre que más hablaba mal de él sobre un tema donde ese hombre realmente sabía, y ese hombre había pasado de ser un problema silencioso a ser algo parecido a un aliado cauteloso. Nada de esto era deshonesto. Nada de esto era manipulación en el sentido de engañar a alguien para que actuara contra sus propios intereses. Era otra cosa. Era entender que el mundo no funciona solo con mérito. Funciona con mérito más visibilidad, más relaciones, más momento correcto. Y que la persona que solo pone la primera parte de la ecuación y espera que el resto llegue, solo está dejando el 70% del trabajo sin hacer. Eso era lo que el zurdo llamaba jugar sucio. No trampa, no mentira, no pisotear a nadie. Jugar con el mapa real del mundo en lugar del mapa ideal que te dibujaron cuando eras niño. Noviembre de 1961. Don Fausto llamó a Abundio a su oficina. Era una oficina pequeña con olor a papel y a tabaco, un escritorio de madera oscura y un ventilador de techo que giraba demasiado despacio para el calor que hacía. «Reyes», dijo don Fausto, «el encargado del turno de mañana se va el próximo mes. Familia en Jalisco, no vuelve». Abundio esperó. «Quiero que tú tomes el puesto». Abundio lo miró. 22 años. 22 años esperando que alguien dijera exactamente eso. ¿Por qué yo?, preguntó. No por humildad, por necesidad de entender. Don Fausto lo miró con la expresión de quien encuentra la pregunta innecesaria. Porque en los últimos 3 meses me has resuelto 4 problemas que yo no había visto todavía. Porque la gente en tu fila trabaja mejor cuando tú estás. Y porque eres el único hombre en este campo que cuando viene a hablar conmigo tiene algo que decir. Abundio asintió. El aumento era significativo. No era riqueza, pero era el primer movimiento real en 22 años. Salió de la oficina. Caminó hasta el lindero del campo, donde el flamboyán daba sombra en las tardes. El zurdo estaba ahí, como si lo hubiera sabido. «¿Y?», dijo el zurdo, «encargado de turno de mañana». El zurdo asintió con la calma de quien no se sorprende. «¿Cuánto tardaste?», preguntó Abundio. «¿En qué?». «En aprender todo esto». El zurdo miró el campo un momento. «Toda la vida», dijo, «y todavía estoy aprendiendo». «Hay algo que necesito decirte ahora directamente. Si tienes más de 30 años y sigues esperando que el mundo reconozca tu valor solo porque trabajas duro, esta historia es para ti. No porque seas tonto, sino porque nadie te enseñó las reglas reales del juego. Te enseñaron las reglas del juego ideal, el que existe en los libros de texto y en los sermones y en los consejos de la gente que nunca tuvo que pelear por nada. Las reglas reales son más complicadas, y aprenderlas no tiene nada de deshonesto. Jugar sucio, el sucio de verdad, el que esta historia enseña, tiene 5 elementos. El primero, hazte visible ante quien tiene el poder de cambiarte la vida. No esperes a que te encuentren.
Ve hacia donde están las decisiones y asegúrate de que quien decide sepa tu nombre y sepa qué resuelves. El segundo, produce información valiosa. No seas consumidor pasivo del sistema. Sé el que ve lo que otros no ven y lo reporta con datos concretos. Eso tiene un precio que el trabajo físico solo nunca va a tener. El tercero, entiende el miedo de quien tiene poder sobre ti. No para explotarlo, para demostrarle que contigo ese miedo no tiene razón de existir. El hombre que reduce la ansiedad de su superior es infinitamente más valioso que el que solo hace bien su trabajo. El cuarto, convierte a tus enemigos en irrelevantes o en aliados. No los ignores, no los ataques, entiéndelos. La envidia tiene una solución que no es la confrontación. Es darle a quien te envidia una razón legítima para dejar de necesitar esa envidia. El quinto, cobra lo que vales antes de que sea demasiado tarde. No esperes 22 años. No esperes que el reconocimiento llegue solo. Pídelo, con datos, con argumentos, con el historial de lo que has resuelto. La persona que negocia su valor con evidencia concreta no está siendo arrogante. Está siendo honesta con lo que vale. Esto es jugar sucio, no mentira, no traición, no trampa. Es dejar de jugar con los ojos cerrados en un tablero donde todos los demás tienen los ojos abiertos. Séneca le escribió a su amigo Lucilio algo que 2000 años después sigue siendo la frase más útil que puedes leer si te sientes estancado. El tiempo no vuelve. Lo que no construiste ayer no te lo devuelve mañana. La única respuesta racional a la vida es actuar ahora, con lo que tienes, desde donde estás, con el mapa real del mundo y no con el mapa que te hubiera gustado que fuera. Abundio Reyes no recuperó los 22 años que pasó invisible. Nadie recupera el tiempo perdido. Eso no existe. Lo que hizo fue decidir que los años que venían iban a ser diferentes. No porque el mundo hubiera cambiado, porque él había cambiado la manera de moverse en el mundo. En 1965 era el administrador de turno completo de la hacienda. En 1968 tenía un contrato de asesoría con 2 campos más en el valle. No porque hubiera dejado de ser honesto, sino porque había dejado de ser invisible. La honestidad sin visibilidad es virtud desperdiciada. La visibilidad sin honestidad es poder que no dura. La combinación de las dos, ejecutada con la inteligencia social que el zurdo le había enseñado bajo el flamboyán de agosto, es lo que los estoicos llamaban actuar conforme a la naturaleza humana completa. Con razón, con carácter y con conocimiento real de cómo funciona el mundo donde uno vive. Eso no es jugar sucio. Eso es finalmente jugar de verdad. Y la diferencia entre el hombre que lo entiende y el que no es, al final de los años, la diferencia entre el que construyó algo y el que siguió esperando que alguien se lo construyera. Abundio Reyes dejó de esperar a los 51 años. Todavía era tiempo. Siempre es tiempo, mientras el tiempo que queda se use de verdad. Y en ese campo de caña del sur de Veracruz, con el olor a melaza y tierra mojada que ya nunca lo abandonaría del todo, con las manos del hombre que había cortado caña toda su vida, pero que ahora cortaba también las cadenas invisibles que lo habían tenido quieto, Abundio Reyes entendió la única cosa que nadie le había enseñado en 5 décadas de vida honesta: que jugar limpio y jugar inteligente no son lo mismo, y que confundirlos había sido el error más caro de su vida, uno que ya no iba a repetir.